Pili Rivera, practicante profesional de ciencia de la mente y coach de perdón radical. En este video quiero continuar con la serie de cápsulas sobre las etapas del perdón radical. El perdón radical, si es que recién te encuentras con este video, es una metodología en 5 etapas que nos permite transformar creencias, soltar nuestro rol de víctima, ese papel de víctima que tal vez hemos llevado desde hace muchos años, y poderlo transformar en algo más positivo, en algo que nos permite crecer de manera personal, de manera espiritual, como quieras verlo, y nos da la oportunidad de conectar con sensaciones como la gratitud, como la compasión, la empatía, para poder tener esta paz interior que nos merecemos. Entonces, el proceso de perdón radical es un proceso muy personal. Es algo que trabajamos en nosotras mismas, en nosotros mismos, y requiere bastante compromiso. No es algo, siendo muy honesta, no es algo que sea súper sencillo si es que no cuenta con tu propia disposición y compromiso para realizarlo. Haciendo el disclaimer, si es que recién te has encontrado con este video, te invito a ir a los videos anteriores donde voy en un poco más de detalle. Pero recapitulando. Hemos hablado sobre la primera etapa, que es contar la historia desde el punto de vista de víctima. Nos damos ese espacio para sentir, que es la segunda etapa, sentir los sentimientos, tal vez conectar con sentimientos de frustración, de tristeza, dolor, culpa, vergüenza, como dicen, de los de más baja vibración en la escala. Después tenemos la tercera etapa, que es colapsar la historia. Empezamos a ver que esta historia tiene hechos, pero también tiene muchas interpretaciones y está basado en nuestras creencias, que han venido tal vez desde nuestras familias, nuestros antepasados, nuestra comunidad, la sociedad. Entonces hacemos bastante observación en cuanto a qué es lo que realmente ocurrió. En esta cuarta etapa hablamos de reenmarcar la historia. También se le dice replantear la historia. ¿Y a qué se refiere esto? Que vamos a, en primer lugar, que a partir ya de esta cuarta etapa estamos hablando de perdón radical. De la tercera para atrás todavía es el perdón tradicional, que no quiere decir que el perdón tradicional sea inferior al perdón radical, es diferente. Entonces, el perdón radical en esta cuarta etapa lo que nos permite es ver con otros ojos y con otra actitud aquello que nos ocurrió. Esto que nos ocurrió, y puede ser muy difícil de pasar cuando sobre todo es algo muy reciente, muy doloroso, cuando decimos de que esto que me ocurrió fue perfecto, que esto que me ocurrió fue algo tal vez que yo planeé desde un punto de vista espiritual. Hay distintas vertientes. En realidad, Colin Tipping, el creador del método, explicó que podías creer desde el punto de vista espiritual que esto fue algo que tú planeaste, desde el punto de vista espiritual, algo que tú decidiste para aprender, que nosotros aprendemos por contraste. Si tú quieres saber qué es luz, tienes que conocer qué es oscuridad. Si es que quieres aprender sobre la calma y la paz, tienes que aprender sobre el desorden y tal vez la rabia. Entonces, hablamos de que en el mundo presente, en términos de ciencia de la mente, le hablamos sobre el mundo de los efectos. Tenemos dualidad, ¿no? Luz, oscuridad, abundancia, carencia. Entonces, lo que nos permite es pensar de que aquello que nos ocurrió fue perfecto porque nos permitió crecer, nos permitió desarrollarnos como seres humanos, pero en realidad pensando en el sentido de que somos también seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, llevando estos conceptos, tal vez con pinzas si es que es la primera vez que los escuchas, pero me gusta mucho. Colin Tipping hablaba de que tenemos un pie en cada lado, un pie en el lado humano y un pie en el lado espiritual. Pero si consideramos que somos seres espirituales, viviendo esa experiencia humana donde hemos venido a aprender por contraste, entonces
tal vez teniendo un poquito de disposición, un poquito de apertura para explorar la posibilidad de cómo esto que me ocurrió, que fue probablemente muy doloroso, cómo me ha hecho crecer, sin justificar, ni condonar, ni siquiera aceptar lo que la otra persona o la organización, ser, grupo de personas, quien sea el victimario del otro lado, nos haya hecho. No hablamos nunca de justificar, no. Hablamos de entender, hablamos de mirar con otros ojos. Por eso les explicaba de que es algo muy personal. No, no tenemos que hacerlo de un día para otro, por eso a mí me gusta ir explicando de a poco para ver cómo vamos internalizando estos conceptos que tal vez sean sumamente nuevos. Entonces, tener disposición, apertura, de ver que esto que me ocurrió fue perfecto, perfecto para mi crecimiento espiritual. Entonces, hablamos de que podemos crecer en gratitud, crecer en compasión, en amor propio en muchos niveles que por el dolor, por la historia, no nos permitimos ver. Entonces empezamos a transformar esas creencias que tal vez em, haya adoptado por mi historia. Por ejemplo, nadie me quiere, nadie me va a querer. Puedo transformarla en su opuesto. Todos me quieren. Y empecemos también por querernos a nosotros mismos. Yo me quiero y me acepto tal como soy. Entonces, empecemos por ahí. Y hacemos este trabajo de transformar creencias. En un principio puede que no nos la creamos, en un principio puede que nos cueste mucho, pero el método te permite continuar, aún así no creas en él. Creo que se siembra como una semillita dentro de nosotros y empezamos a explorar poco a poco la posibilidad con cierta apertura y disposición de que esto es algo que podemos transformar a nuestro favor. Entonces, hago también el acápite, el disclaimer de que si la otra persona, organización, ser con- que calificamos como victimario nos hizo algo que justifica consecuencia en este mundo, en el mundo de los efectos, en el mundo de la humanidad, por supuesto, que caiga todo el peso de la ley, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Acción, consecuencia. Eso sí, no es algo que perdón radical impide o justifica de alguna forma. Eso no, no ocurre. Entonces, quédate con la tranquilidad de que esto no es algo que te va a hacer justificar o a veces desde el punto de vista de algunas religiones se habla del perdón como poner la otra mejilla y no se habla de este trabajo interno que nos puede llevar a transformar nuestra vida en algo mucho más positivo para vivir una vida plena y feliz que es la que nos merecemos. Entonces, esto fue remarcar la historia, replantear la historia. Ya no vamos a hablar de esta historia de víctimas, sino vamos a hablar de una historia mucho más bonita, una historia mucho más positiva, desde el punto de vista del perdón radical. Y eso es. Así que los dejo y en un próximo video voy a hablar ya sobre la quinta etapa que es integrar la nueva historia, que es también muy importante. Y también más adelante ya hablaremos de qué herramientas tiene el perdón radical y cómo se puede trabajar esto de manera acompañada o de manera personal em, a través de lo que esta metodología ofrece. Así que nos seguimos viendo. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, déjalo en los comentarios del video y nos vemos pronto.